De lo que registra la historia, las células madre fueron descubiertas alrededor de los años 50 gracias a los teratocarcinomas, por lo cual se planteó que los primeros avances o estudios en torno a este tipo de células se dieron en 1994, de la mano de un grupo de investigadores que lograron el aislamiento de células madre a partir de un blastocisto utilizando el método in vitro. 4 años más tarde, James Thomson consiguió el primer cultivo de células embrionarias y hasta hace aproximadamente 2 décadas atrás se ha producido un cambio radical en el ámbito de la medicina regenerativa, el reconocimiento de la existencia de varios tipos de linajes de células provenientes del blastocisto y de la sangre periférica del adulto, junto con su capacidad de producir nuevos tejidos, inclusive de capas embrionarias diferentes. Esto ha permitido diseñar nuevos tratamientos antes considerados imposibles. Las células madre, progenitoras o troncales reciben dicho nombre ya que a partir de ellas se pueden generar todos los tipos de células existentes en un organismo con las mismas propiedades. De ellas resultan toda una descendencia celular que encamina hacia la regeneración de tejidos y órganos para formar un individuo completo. Una célula madre puede convertirse en célula de la piel, neurona o célula del pulmón. Todo depende de cómo se dirija su camino hacia la especialización. Esta capacidad de ser cualquier célula se conoce como pluripotencialidad. Serán capaces de regenerar cualquier tipo de célula, desde una célula del riñón hasta un glóbulo rojo, pero no de generar un individuo completo. Las propiedades que presentan estas células y que les confieren las características óptimas para su uso en medicina regenerativa son la alta tasa de proliferación y regeneración clonal mediante divisiones simétricas, o también conocido como autorrenovación, y su alto grado de potencialidad para diferenciarse en distintos tipos celulares a través de divisiones asimétricas o diferenciación, y entre otros aspectos. Las células madre presentan ciertas características entre las que se destacan la pluripotencialidad, porque dado a su inmadurez les confiere su capacidad para convertirse en casi cualquier tipo de célula. La inmunogenicidad, ya que estas células tienen la capacidad para desencadenar respuestas inmunológicas en conjunto con las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad que pueden determinar si un órgano puede o no ser trasplantado. Y por último tenemos la autorrenovación, porque puede producir más células madres, gracias a que conservan los telómeros, debido a que la enzima telomerasa los superponen facilitando su proceso de multiplicación. Las células madre pueden conseguirse básicamente de dos fuentes: de embriones en sus primeras fases de desarrollo, de lo que resultan células madre de origen embrionario, o del organismo adulto, las que serían células madre adultas, que pueden obtenerse a partir de las reservas del organismo adulto, que se mantiene con el fin de reparar los daños que se producen en los tejidos, o bien de las células presentes en el cordón umbilical, aunque se registra una clasificación adicional dando referencia a su plasticidad, es decir, la potencialidad. Las células que se encuentran en el embrión se denominan células madre embrionarias y están presentes en embriones de 7 a 14 días de desarrollo, aunque es posible aislarlas también de embriones de tan solo 5 días. Son células pluripotentes y es precisamente esta capacidad lo que hace que los científicos del mundo tengan tanta fascinación con ellas, ya que al extraerlas de embriones humanos se podría engendrar los más de 200 tipos de células que componen el organismo humano. Estas tienen la habilidad de transformarse en cualquier tipo funcional de los tres linajes embrionarios. Del endodermo se forma páncreas, hígado, tiroides, pulmón, vejiga y uretra. Del mesodermo se desarrolla médula ósea, esqueleto, músculo estriado, miocardio, vasos sanguíneos y túbulos renales. Del ectodermo provienen piel, neurona, glándula pituitaria, ojos y oídos. Aunque el proceso para obtenerlas no le provoca daño alguno al embrión, las polémicas éticas y legales hacen que su estudio sea de gran dificultad y prohíba su implementación médica. La versatilidad que permite que las células madre embrionarias se utilicen para regenerar o reparar tejidos y órganos enfermos
puede dar origen a diversos tipos de células diferenciadas. Los cuerpos embrioides también se han podido obtener a partir de células madre embrionarias humanas. En la edad adulta se renueva la piel, se curan las heridas y se produce el crecimiento del pelo. Esto implica que durante todo el desarrollo de la vida de una persona aún existen células relativamente poco especializadas y poco diferenciadas como para crecer y dividirse para ayudar al organismo a regenerarse y repararse. Son células madre adultas y aunque en pequeñas cantidades pueden encontrarse en el organismo repartidas en órganos y tejidos tan diversos como la piel, el músculo, el corazón, el cerebro, la retina o el páncreas. Sin embargo, por decirlo de algún modo, permanecen dormidas hasta que son despertadas por diferentes señales, como una lesión o una enfermedad. Estas células madre adultas ya no son pluripotentes, sino multipotentes y por tanto organoespecíficas. Uno de los ejemplos más claros de células madre adultas son las células de la médula ósea, que son capaces de generar todos los tipos de células presentes en la sangre. A diferencia de las células madre embrionarias, es probable que una vez que las células madre adultas se despierten, solo pueden originar células que correspondan a su tejido de origen, de modo que una célula madre adulta del cerebro solo podrá convertirse en una neurona, pero no en una célula de la sangre. Los tratamientos con células madres adultas no son ninguna novedad y desde hace más de 40 años se emplea como terapia contra la leucemia, la cual es un tipo de cáncer de la sangre. Para ello se recurre a los trasplantes de médula ósea de donantes, que tienen como finalidad dotar al organismo enfermo de una nueva remesa de células sanas que sean capaces no solo de responder las células enfermas, sino también de sustituirlas definitivamente por nuevas células. Durante mucho tiempo se pensó que las células madres de la médula ósea se limitaban a sustituir a las células enfermas. En ocasiones, este tipo de trasplantes tienen resultados muy esperanzadores, pero existen riesgos como todos los trasplantes, que es el riesgo de rechazo. Este fenómeno se produce sencillamente porque las células sanas no provienen del mismo individuo y es posible que el organismo enfermo las reconozca como extrañas y luche contra esa nueva remesa de células sanas para evitar que puedan asentarse en el organismo enfermo. Una alternativa a los trasplantes de médula ósea y con menos riesgo son los tratamientos con células sanguíneas que vienen del cordón umbilical. Estas forman parte de las terapias con células madres adultas. Si un tejido de nuestro organismo está lesionado, las células madres se dirigen al lugar dañado y organizan el proceso de curación. Incluso los procesos más cotidianos del cuerpo humano dependen de las células madres. Otro tipo de clasificación de las células madres encontramos según su potencial de capacidad de diferenciación, en donde encontramos 4 tipos. Las primeras son las totipotenciales. Únicamente el cigoto y las descendientes de las 2 primeras divisiones son células totipotenciales, ya que tienen la capacidad de formar tanto el embrión como el trofoblasto de la placenta. La segunda clasificación que encontramos son las pluripotenciales. A los 4 días, las células totipotenciales empiezan a diferenciarse y forman el blastocito y la masa celular interna. Las células de esta última son consideradas pluripotenciales y pueden diferenciarse en las 3 líneas germinales: endodermo, mesodermo y ectodermo, pero pierden la capacidad de formar la placenta. El tercer tipo de clasificación que encontramos son las multipotenciales, las cuales son células capaces de producir un rango limitado de linajes de células diferenciadas, de acuerdo con su localización. Por ejemplo, las células madres del sistema nervioso central tienen el potencial de generar 3 tipos de células: neuronas, oligodendrocitos y astrocitos. También encontramos las unipotenciales, las cuales son células capaces de generar un solo tipo de célula específica. Por ejemplo, las células madres en la membrana basal de la epidermis interfolicular, que producen únicamente escamas queratinizadas. Inconveniente de las células madres. Las células madres, cualquier que sea su procedencia,
pueden presentar una serie de inconvenientes que es interesante tener en cuenta. En primer lugar, su crecimiento en el laboratorio precisa de medios de cultivos y suplementos de origen animal, que podrían derivar en infecciones una vez introducidas en el organismo humano. Como segundo lugar, tenemos que es posible que se presenten también problemas de rechazo, salvo en el caso de las células que proceden del mismo individuo. Y por último, y teniendo en cuenta que las células madres pueden dividirse continuamente, surge la inquietud de la posibilidad de desarrollarse tumores. Hay que recordar que un tumor aparece por la replicación o división celular descontrolada. Si bien es verdad que esta habilidad de las células madre de dividirse continuamente es una ventaja excepcional, también es cierto que esta propiedad la poseen las células tumorales y que ha resultado fatal en algunos estudios con animales aplicados. Factores de transcripción y autorrenovación. Las células madres producen factores de transcripción que interactúan con los factores producidos por las células del nicho. Es probable que los factores de transcripción controlen el destino de la célula madre, así como su autorrenovación. Además, cada linaje se encuentra controlado por una combinación de estos factores. Inclusive, estos factores pueden ser expresados individualmente en diferentes linajes. Los factores NOR, SHH y WNT pueden regular los mecanismos de autorrenovación. En las células madres hematopoyéticas, las actividades de NOR promueven la autorrenovación o al menos el mantenimiento de la multipotencialidad. En el factor WNT, que también forma parte de los factores secretados, promueve la autorrenovación en una variedad de tejidos, entre los cuales está la hematopoiesis, la generación de la epidermis y el epitelio intestinal. La clonación saltó a los titulares de la prensa mundial en 1997 cuando en Reino Unido se clonó a la oveja Dolly, que fue engendrada a partir de una célula madre adulta, no embrionaria. El proceso consiste en crear un nuevo individuo implementando el material genético contenido en el núcleo de una célula en un óvulo, al que previamente se le ha extraído su núcleo y por lo tanto su información genética inicial. El proceso es sencillo de entender, basta con imaginar dos huevos a los que se le intercambian sus yemas, que es precisamente donde está contenida la información genética. El individuo que se genera será diferente al que inicialmente estaba programado, porque contienen una información genética diferente. Esta técnica se denomina transferencia nuclear, puesto que se transfiere la información genética de una célula a otra. Se está desarrollando desde entonces para clonar ratones, conejos, gatos y otros animales. Las células madres tienen aplicaciones clínicas. La primera aplicación que se le atribuye es el de vehículo terapéutico de genes, en el caso de enfermedades monogénicas o como vehículo de terapias antitumorales. La segunda y principal es como la terapia de reemplazo celular o medicina regenerativa, por su potencial de diferenciación en el uso de la regeneración de tejidos destruidos o dañados. En esta área se están desarrollando trabajos de investigación donde se busca reemplazar células dañadas por células funcionales que reconstituyan la funcionalidad normal de los tejidos u órganos en enfermedades debilitantes, tales como diabetes mellitus, afecciones cardiovasculares, así como enfermedades de Parkinson y de las células sanguíneas. Hoy en día la principal aplicación de las células madres es en la médula ósea, la cual es un recurso celular propio, accesible y abundante de las células madres autólogas. Sin embargo, se encuentran en poca cantidad en el tejido humano. La frecuencia de las células madres adultas es de aproximadamente 1 en 306 células nucleadas en la médula ósea y de 1 en 104 en el cordón umbilical, y el número va disminuyendo significativamente con la edad. Otra de las aplicaciones de las células madres es la que induce la formación de condrocitos. En el área de cardiología se han desarrollado investigaciones relacionadas con trasplantes de células madre de médula ósea en corazones lesionados de ratas, habiéndose observado mejoría en la función cardíaca. Además de estas aplicaciones tienen unos usos potenciales en enfermedades en específico, como el requerimiento de las células madres en la enfermedad del Parkinson, ya que genera células que sean capaces de sintetizar y liberar dopamina después de ser implantadas en las zonas estriadas. Sin embargo, no se ha reconocido si las células deben madurar en neuronas como proyecciones sinápticas o con las neuronas del huésped. Las células derivadas de la región media cerebral
del feto pueden modificar el curso de esta enfermedad. Aunque debe tenerse en cuenta, ellas son una fuente inadecuada de neuronas productoras de dopamina debido a su inestabilidad. Así, el uso de células madre embrionarias es una mejor opción debido a la mayor estabilidad de las células generadas. En la enfermedad de Huntington se debe lograr controlar la maduración de células madre en neuronas maduras que sean capaces de generar las proyecciones neurales perdidas en esta enfermedad. La esclerosis múltiple puede ser tratada usando los precursores de los oligodendrocitos que podrían diferenciarse y ser una fuente de remielización. Sin embargo, el principal problema con esta enfermedad es cómo estimular la migración de estas células a los diversos sitios sin mielina.